Amén, gloria a Dios. Bendito tu nombre para siempre, Señor. Gloria a Dios. Muy buenas noches, muy buenas tardes, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición, una vez más, estar con ustedes en esta tarde, en este tiempo de su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Barre Hachem, donde estaremos compartiendo el mensaje de la palabra del Señor, como normalmente lo hacemos cada primer día de la semana. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Elohim. Como ya les habíamos dicho, quizás en unos días pasados hemos suspendido nuestras reuniones congregacionales por causa de no completar el suficiente congregación que deberíamos tener, y por lo tanto pues vamos a continuar como nos lo hemos propuesto en el nombre del Señor, predicando el Besura Jajeulá del Malhut Hachem, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio del Reino de Dios, a toda persona, a cada criatura, a través de este medio que es el medio de el Facebook y YouTube, siempre y cuando el Señor nos permita y sea posible hacerlo. Por lo tanto, en esta tarde vamos a ver si podemos entrar en este tiempo de meditación de la palabra, esperando que este mensaje sea de bendición para tu vida, de bendición para cada una de las personas que nos puedan estar sintonizando en este momento, o que nos sintonicen en cualquier instante a través de su programa, Una Palabra Viva Eficaz, la de Bar Hashem, desde la ciudad de Scarborough, en Ontario, Canadá. Hoy vamos a continuar entonces en nuestra meditación en el libro de Génesis. Hemos venido hablando de los héroes de la fe. Hemos comenzado desde de Enoch, de Abel. Hemos ido caminando a través de la escritura del libro de Bereshit. Hemos pasado por la vida del patriarca Abraham, el patriarca Isaac y el patriarca Jacob. Y ahora vamos a entrar a meditar en la vida de José o de Joseph, hoy comenzamos allí en el libro de Bereshit, capítulo 37, versículos del 1 al 20. Libro de Bereshit, capítulo 37, versículos del 1 al 20. Y vamos a ir meditando entonces en esta palabra. Bendito el nombre del Señor, que lleva como título, lo hemos venido diciendo. Entonces, ya aquí la vida de Joseph. Y el título es Joseph, un tipo de Hamachía rechazado por los suyos. Joseph, un tipo de Hamachía rechazado por los suyos. Vamos a ir meditando en esta palabra, hasta mirando hasta dónde el Señor nos permite llegar en este estudio, en esta meditación. Por lo tanto, entonces vamos a entrar sin más preámbulos en el primer punto de este mensaje, que sería malas obras. Malas obras, dice el versículo 2. Voy a saltarme el versículo 1, voy a empezar con el versículo 2. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Joseph, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a Joseph a su padre la mala fama de ellos. Aquí encontramos entonces, ya hemos pasado la vida de Jacob, toda su vida desde su nacimiento hasta el día de su partida. Y ahora vamos a entrar entonces en la vida de Joseph, no precisamente desde el tiempo de su nacimiento, sino desde el momento en que Joseph, allí a la edad de 17 años, pastoreaba las ovejas con
los hijos de Bilha y Silpa, esposas de Jacob, su padre. Y dice aquí la palabra, es interesante en este punto que informaba Joseph a su padre la mala fama de ellos. Quiere decir que las obras, que el trabajo de la vida de los hijos de Silpa y de Bilha no eran los mejores, tenían una vida bastante una vida que muy desordenada, hacían cosas que no eran agradables, que ofendían el nombre realmente de la familia a la cual pertenecían. Aquí no nos dice la de Barte Hashem cuáles eran las malas obras de los hijos de Silpa, de Bilha y de Silpa, de los hijos de Jacob, pero dice que Joseph iba a pastorear las ovejas. Él estaba pastoreando las ovejas junto con sus hermanos y él estaba observando que lo que sus hermanos estaban haciendo no eran cosas buenas. Por lo tanto, había una mala fama. Ellos tenían una mala fama, los hermanos de José. Y eso nos habla a nosotros de la vida del ser humano. La vida del ser humano cuando está alejada de Elohim, cuando está alejada de Dios, cuando está alejada del Señor, es una vida que a pesar de que parezca que es buena, es mala. Está siendo nosotros normalmente alejados de Dios, hacemos obras malas. La palabra del Señor, la de Barte Hashem, dice allí en el libro de Proverbios, dice que hay camino que al hombre, que al ser humano le parece bueno, pero su fin es un fin de muerte. Cuando a veces nosotros hacemos cosas que aparentemente son buenas, que aparentemente no ofenden a nadie, que tiene que ver con nuestra vida. Es mi vida, yo hago con mi vida lo que bien me parece, siempre y cuando yo no me esté metiendo con la vida de otras personas, entonces no hay problema, yo no estoy haciéndole mal a nadie, yo estoy haciendo con mi vida lo que a mí me parece, y eso es lo que aparentemente al hombre le parece derecho, es un camino que es recto, pero que es un fin que está llevándole a la muerte. ¿Por qué razón? Porque el pecado o la maldad no tiene que ver con lo que yo haga exclusivamente con mi prójimo, con lo que yo haga con las personas que me rodean. La maldad tiene que ver es cómo yo estoy haciendo también con mi propia vida. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Que estoy edificando mi vida, la estoy cuidando, estoy procurando hacer lo bueno delante de los ojos de Dios con mi vida, o estoy haciendo con mi vida lo que a mí bien me parece. Eso es bien interesante, que los seres humanos, por regla general, hacen con su vida lo que bien le parece. Cuando vemos en el libro de los jueces, encontramos que en el tiempo después de la muerte de Josué no había rey sobre Israel y cada quien hacía con su vida lo que bien le parecía. No había a quien rendirles cuentas y esto es lo que nosotros conocemos como anarquía. Tenemos una vida anárquica, sin control, sin gobierno. Nadie tiene por qué decirme lo que yo tengo que decir o hacer. A mí nadie me tiene por qué enseñar. Yo hago con mi vida lo que bien me parezca. Y esto era lo que estaba haciendo los hermanos de Joseph allí cuando estaban pastoreando las ovejas de Jacob, su padre. De esta manera, entonces encontramos que así como los hijos de Jacob, los hermanos de Joseph, hacían con su vida lo que bien les parecía, eso es lo que sucede con el ser humano, con el hombre que está alejado de Dios. Hacen obras malas, hacen con su vida, destruyen, están destruyendo su vida. Y no solamente, escúchame bien esto, no solamente están destruyendo su vida, sino que están atentando
con la vida de quienes le rodean, de quienes están alrededor de ellos. Ellos aparentemente no están dañando, pero sí están dañando. Pueden estar dañando a las otras personas emocionalmente, pueden estar dañando a otras personas físicamente, económicamente, pueden estarles dañando y de esa manera, o no solamente dañándoles espiritual, física o económicamente, emocionalmente, sino que también pueden estar dañando el buen nombre de la familia. Y cuando una persona daña el buen nombre de la familia, está atentando contra su familia. De esta manera, esto era lo que estaba pasando, esto es lo que hacemos nosotros. Estamos atentando no solamente con nuestra propia vida, no estamos atentando solamente con los que nos rodean, no estamos atentando solamente con la sociedad, sino que estamos atentando contra la voluntad de Dios nuestro Elohim. El Señor Jesús, Rebbe Melech, Adonai Mashiach, dice ahí en el libro de Yohanan, capítulo 8, versículo 41, Yohanan o el Evangelio de Juan, dice de la siguiente manera: vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Elohim, un Abba que tenemos que es Elohim. Ahora es interesante, mire, el Señor le está diciendo, mire, le está hablando a los judíos, le está hablando a los religiosos, le está hablando a los del pueblo de Israel y le dicen: miren, ustedes hacen las obras de su padre. ¿Y quién es el padre de ellos? El padre de ellos no era precisamente Elohim, el Abacados no era el padre de ellos, porque si hubieran el Elohim, el padre de ellos, ellos estarían actuando correctamente, pero estaban actuando en contra de la palabra. ¿En qué sentido? En el sentido de que estaban haciendo su propia voluntad, estaban interpretando la de Bar de Hashem a su acomodo, estaban tomando la palabra del Señor, acomodándola a su forma de pensar. Yo no acomodo mi vida a la palabra, sino acomodo la palabra a mi vida. Es muy fácil para cualquier persona religiosa, o se llame cristiano, o se llame judío, o se llame mesiánico, o como se llame, una persona que se base en la palabra de Dios, en la Torá, en el Tanakh, en la Biblia. Una persona puede tomar la Biblia y acomodar la Biblia a su manera de pensar antes de acomodar su vida a la palabra de Hashem. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, quiero decirte, nosotros estamos haciendo obras malas, hacemos las obras del padre de las tinieblas, hacemos las obras de Satanás cuando estamos alejados de Dios nuestro Elohim. Entonces, tomamos la palabra, somos religiosos, hacemos con nuestra vida lo que bien nos parece y apoyamos nuestras malas obras en la palabra de Dios. Esto estaba sucediendo también con los judíos. Esto sucede muchas veces hoy por hoy con los religiosos de este tiempo. Hemos dicho, sea que se llame judío, cristiano, mesiánico, como se quiera llamar, si no se sujeta a la palabra de Dios, a la de Bar de Hashem, entonces esta persona está haciendo obras malas, está pecando, está actuando en contra de la voluntad del Señor. Aquí los judíos les decían: nosotros no somos hijos de fornicación, querían acusar a Yahshua de él había nacido de fornicación por cuanto María había quedado embarazada mucho antes de que se hubiera casado con Joseph, su esposo. Pero nosotros conocemos que la palabra del Señor nos dice claramente, la de Bar de Hashem, que allí en el Evangelio de Lucas, cuando nos dice que un ángel aparece a María, a Miriam, y le dice: no temas, porque el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces, número uno, estamos hablando de Joseph, un tipo de Hamashiach, y el punto de hoy es rechazado por los suyos. Entonces viene el Señor y lo primero que hace con al ser humano es decir
hablarle de su pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De tal manera que aquí no hay justo ni aún uno, todos somos pecadores. Todos hemos sido destituidos, todos estamos alejados de la presencia del Señor. La paga del pecado es la muerte, la separación del hombre con Dios. Por lo cual el Señor lo primero que hace con nosotros, con el ser humano, es amonestarnos de nuestras malas obras, de nuestros malos caminos. Nos está llamando a que nosotros hagamos teshuvá, a que llevemos una vida de arrepentimiento, que volvamos nuestro corazón a Dios, nuestro Elohim, y cambiemos nuestra vieja manera de vivir. Entonces, el punto número 1 de aquí de Joseph, un tipo de Hamashiach, es malas obras, rechazado por los suyos, malas obras. El punto número 2 es aborrecimiento. Aborrecimiento. El punto 2, aborrecimiento. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor aquí donde dice aborrecimiento. Dice el versículo 3, y amaba Israel a Joseph más que, gloria a Dios, permíteme decírtelo, gloria a Dios, permíteme aquí que se aborrecimiento. Entonces vamos a ver, amaba Israel a Joseph. Escúchame esto. Bendito el nombre del Señor. Más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es interesante aquí, digamos, dice la palabra del Señor que amaba a Israel a Joseph más que a todos sus hijos, porque lo ha tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Es interesante, encontramos entonces que Israel siente un amor especial por Joseph. Ese amor que dice aquí porque lo había tenido en su vejez y le hace una túnica de diversos colores. ¿Qué pasa cuando le hace Israel a Joseph esta túnica de diversos colores? Esto me habla de que aquí está mostrando en Joseph una persona diferente, está mostrando una vida totalmente diferente, una vida que está reflejando la santidad de Dios allí. Y entonces dice la palabra del Señor que viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Este me habla también, estamos hablando de Joseph, un tipo de Hamashiach. Entonces vemos número 1, que el Abacados, el Padre Santo, Dios nuestro Elohim, tiene un amor hacia su hijo. ¿Quién es su hijo? Su hijo, el hijo de Hashem, el hijo de Elohim es Yahshua. La Biblia nos dice que él es el hijo. En Yohanan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. De tal manera que este hijo único, el único hijo de Elohim, del Abacados, se llama Yahshua HaMashiach. Él es el único y verdadero hijo de Elohim. No hay otro. No hay más hijos. Él es el único. Pero el amor de Dios para con nosotros, es que enviarnos a su hijo. Él nos envió a su hijo aquí al mundo para que Él nos rescatara del presente siglo malo, nos rescatara del pecado y de la muerte. Este hijo que viene aquí a traernos a nosotros una palabra. Recuerda que este hijo, Él está viendo la maldad, Él está viendo la maldad del hombre, nos está llamando al arrepentimiento, está llevando nuestros pecados
a la presencia del Padre. Él dice, Señor, aquí están los pecados, aquí están las obras, aquí están los malos caminos de tus hijos, de mis hermanos, de aquellos que son sus criaturas, que todavía no hemos sido hechos hijos, y que Él viene para adoptarnos como hijos de Elohim. Ahora, aquí dice que viendo sus hermanos que su padre lo amaba, más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Quiénes eran los hermanos de Joseph? Los hermanos de Joseph eran los hijos de Bilha, de Silpa, de Raquel. Bueno, de Raquel todavía no estaba Benjamín, de los hijos de Lea. Estos hijos que componen el pueblo de Israel. Cuando Yahshua viene, Él viene primeramente al pueblo de Israel. Él nace en el pueblo de Israel. Él nace de la tribu de Judá. Hemos sido claros al decir que Yahshua no es precisamente que sea hijo de la tribu de Judá, no es hijo de David precisamente, nació. Es interesante que nosotros entendamos esto. Él nació de la simiente de David, pero él no tiene relación con el pecado. Él es el Hijo de Dios hecho carne, el Dios que nació de una virgen. Pero la palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Lucas que el santo ser que nacería de ella sería llamado Hijo de Dios, Ben Elohim. Es el Hijo que nace de la mujer. Tenía que nacer de la tribu de Judá, tenía que nacer de la descendencia de David, pero no precisamente que fuera hijo de David. Pero entonces él viene como hijo de Elohim y sus hermanos, el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, el pueblo que el Señor había llamado para que fuera luz a las naciones y del cual había prometido que enviaría a el Mesías, a Hamashiach, para redimir no solamente al pueblo de Israel. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Él no vino solamente a salvar al pueblo de Israel, sino a salvar a toda la humanidad de su pecado, de sus malos caminos. Ahora él viene y sus hermanos le aborrecían. El ser humano, ahora no solamente, yo voy a hablar no solamente ahora de Israel. Israel aborreció a Hamashiach, sí lo aborreció, lo desechó, no lo aceptó, no lo recibió. Él aborrecía a Hamashiach. Pero si nosotros lo miramos en un estado global, un estado de la humanidad, la gran mayoría de los seres humanos aborrecen a Hamashiach, no lo aceptan, no lo reciben, no pueden hablar con él pacíficamente, no pueden recibir su palabra, sino que lo rechazan. ¿Por qué? Porque cuando Hamashiach viene, él viene a hablarnos a nosotros de nuestro pecado, a redarguirnos de pecado, de justicia, de juicio. Él vino a llamarnos a nosotros para que nos arrepintiéramos de nuestro mal camino. Pero es aborrecido no solamente por el pueblo de Israel, sino que también es aborrecido por el mundo, por la humanidad. Yohanan capítulo 7, versículo 7, Adonai Yahshua Mashiach dice de la siguiente manera: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Mira, es interesante, escucha esto, el Señor está hablando no aquí con el mundo, no está hablando aquí en este momento con la humanidad, está hablando con los judíos que están escuchando su palabra, con los judíos que están viendo sus obras, los judíos que están escuchando lo que él está hablando, que no le pueden hablar pacíficamente. El Señor le dice a los judíos: no puede el mundo aborreceros. ¿Por qué? Porque el mundo no los podía aborrecer, porque el mundo, al igual que el pueblo de Israel, que el pueblo judío, que los religiosos de la época estaban haciendo obras malas. Dice: a ustedes no los aborrece porque ustedes actúan de la misma manera que ellos actúan, pero a mí, dice el Señor, me aborrece
¿Por qué me aborrece? Dice el Señor, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces encontramos aquí no solamente que el Señor les muestra sus malas obras, no solamente les está señalando sus malas obras, sino que más aún él está, el pueblo, el mundo aborrece a Hamashiach. No solamente el pueblo de Israel, tristemente el pueblo de Israel no ha podido aceptar a Yahshua como el Mesías por la sencilla razón de que ellos están esperando un Mesías que les dé libertad física y que les construya un templo físico, que les dé paz alrededor de sus enemigos. Yahshua vino a traer libertad espiritual, a construir un templo espiritual y a darnos una paz interior que no la puede el mundo dar. Entonces, el punto número 2, aborrecimiento. Número 3 que quiero tocar en esta tarde es desechando su soberanía. Desechando su soberanía. Sigue diciendo la palabra del Señor allí en Bereshit capítulo 37, versículos 6 al 8, dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Interesante esto. Mira lo que está diciendo el Señor. Aquí dice que él les dijo, oíd ahora este sueño. El sueño, ¿quién estaba teniendo un sueño? El sueño era de Joseph. Joseph estaba hablando de un sueño que él había tenido y dice que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y aquí él está hablando de la soberanía de Hamashiach, la soberanía de Dios, la soberanía que el Señor iba a ejercer sobre la humanidad. Y aquí está, el Señor vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a llamarnos a nosotros al arrepentimiento. El Señor quiere ser el Rey y Señor de nuestra vida. Y aquí estamos encontrando que nosotros o el ser humano desecha la soberanía de Dios. Aquí Israel está desechando la soberanía no precisamente de Joseph. Aquí encontramos que lo que está viendo Joseph es una visión de lo que iba a pasar con él y sus hermanos cuando él fuera vendido a Egipto. Es algo que lo vamos a ver mucho más adelante. Pero recuerda que estamos hablando de Joseph, un tipo de Hamashiach. Y aquí encontramos que la humanidad, dice la palabra del Señor, que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Hamashiach es Adonai para la gloria de Elohim, el Abacadosh. Ahora, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Aquí entonces encontramos a un pueblo que desecha su soberanía, encontramos a una humanidad que desecha la soberanía de Dios, no quiere que Dios gobierne sobre sus vidas. Ellos no solamente sus obras son malas, no solamente aborrecen a Hamashiach, sino que también desechan su soberanía. Dice la palabra del Señor allí en el Evangelio de Lucas, dice de la siguiente manera, bendito el nombre del Señor. Lucas capítulo 19, voy a leer los versículos 12, 14 y 27. Dice, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Cuando dice que un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, está hablando de él mismo, está hablando del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua Hamashiach. Recuerda una cosa, quiero decirte, cuando Jesús vino, cuando
Hamashiach vino a la tierra, él vino como el Mesías príncipe. Él vino no para como rey, sino como príncipe, y vino a establecer su reino. Él vino a establecer su reino en el corazón de aquellas personas que creyeran en él y lo recibieran como su único y suficiente Salvador. Él viene, él predica el mensaje, el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, la Besura Hajeulá, del Malhut Hashem, y luego él es sacrificado, es crucificado, él muere en la cruz del Calvario y resucita y va a la presencia del Padre a recibir el reino. Pero dice que va a recibir un reino y volver. Eso quiere decir con esto que Hamashiach, al venir como Mesías príncipe, él volverá una vez más de la presencia del Padre a como Mesías rey, a reinar y a gobernar y a regir las naciones con vara de hierro y a desmenuzarlas como vasija de alfarero. Hemos hablado que regir con vara de hierro es traer un reino de justicia. Ahora, versículo 14 dice, pero sus conciudadanos le aborrecían. Mira eso, estamos hablando de que lo aborrecieron, que se hacían su soberanía, le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. ¿A quién enviaban la embajada a sus conciudadanos? Pues al rey, al que iba a darle el reinado a este hijo, y vienen y hablan al padre y le dicen, Abacados, Padre Santo, nosotros no creemos en Yahshua, no creemos que él sea el Mesías, él es una persona que, un hombre pobre, nació por allá en un pesebre y no sabemos ni de dónde viene. Y nosotros no queremos que él reine sobre nosotros. Y esto también no solamente del pueblo de Israel, sino también volvemos al punto de la humanidad. La humanidad no solamente aborrece al Señor Jesucristo, a Rebbe Melech, a Adonai Yahshua Mashiach, sino que no quieren que él reine sobre ellos. Pero él dice que volverá. Y él vuelve, y el versículo 27 es interesante, dice, y también viene el rey, recibe el reino, regresa con el reino, viene a reinar eternamente, dice, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Es interesante. ¿Qué es lo que vino el Señor Jesús? El Señor Jesús vino a rescatar a la humanidad. El Señor Jesús vino a traer salvación a la humanidad. Vino a ofrecerles vida eterna. Él vino a ofrecer su vida en rescate por muchos. Él murió en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre en la cruenta cruz. Él redimió a la humanidad a través de su sacrificio, pero solamente van a ser redimidos, salvos o comprados, rescatados aquellos que aceptan el sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua Mashiach, lo reciben en su corazón como su único y suficiente Salvador, y entonces pasan de ser criaturas de Dios a ser hechos hijos de Dios. La Biblia dice que más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yohanan 1:12. Ahora, a los que rechacen, escúchame esto, aquellas personas que rechazan, que desechan la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, de Rebbe Melech Adonai Yahshua Mashiach, que rechazan el sacrificio, que rechazan su vida, que rechazan lo que Él vino a hacer, entonces aquellos que son los enemigos de Dios, no estén pidiendo ustedes que Dios tenga misericordia. Dios tiene misericordia. Ahora está mostrando su misericordia, ahora está mostrando su gracia, ahora está mostrando su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Hamashiach murió por nosotros. Este es el tiempo de la gracia, este es el tiempo de la misericordia de Dios, este es el tiempo que Dios ha establecido para que nosotros le aceptemos, le recibamos
cambiemos nuestra vieja manera de vivir, nuestras malas obras, lo amemos y aceptemos su soberanía. Entonces encontramos 3 puntos. Número 1, el mundo está actuando con malas obras, le aborrece, y no solamente le aborrece, sino también desecha su soberanía. El punto número 4 que yo quiero tocar en este momento es reinado eterno. Reinado eterno. Vamos viendo cómo el Señor viene a reinar sobre la tierra, pero su reinado no es un reinado temporal, sino un reinado eterno. Dice, sigue hablando Joseph, hablando a sus hermanos, versículo 9 al 11, dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Mira esto, dice, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y aquí ellos lo toman como si el sol fuera Jacob, la luna fuera Raquel y las 11 estrellas fueran sus 11 hermanos. No toca la vida de Lea, ni de Silpa, ni de Bilha. Quizás Lea ya había muerto, pero aquí no toca la vida sino de ellos, ¿no? Inclusive Lea no creo que hubiera muerto todavía, pero aquí no está hablando precisamente de su padre, de su madre, de sus hermanos, sino está hablando de toda la creación. Toda la creación glorificará y exaltará a una el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua Mashiach. Recuerda bien, dice que la Biblia que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, que Rebe Melech Adonai Hamashiach es Adonai. Pero no solamente eso, sino la misma creación. El mismo Pablo, o Shaul, como se conoce, también él dice que la creación gime a una con dolores de parto, deseando ser liberada. Entonces aquí encontramos que toda la creación va a estar al servicio de Adonai, de nuestro Señor Jesucristo, Rey Melech Adonai Yeshua Mashiach. No importa, escúchame bien esto, no importa el lugar donde tú estés, no importa si tú estás en la presencia del Padre, el Abacadosh, y has sido salvo y ahora estás gozando de la gloria de Dios, en ese momento estés gozando, o si estés en el infierno, no importa, si estés en el lago que arde con fuego de azufre, no importa dónde estés, aunque tú en esta vida no aceptes adorar a nuestro Señor Jesucristo, no aceptes su reinado, no aceptes su soberanía, lo estés rechazando, lo estés aborreciendo, no importa si en este momento tú estás haciendo obras malas, estás aborreciendo al Señor, estás rechazando su soberanía, no importa, yo quiero decirte una cosa, a pesar de todo, a pesar de que tú no lo aceptes, a pesar de que tú no creas en él, en la eternidad, donde quiera que tú te encuentres, ya seas en la gloria o ya sea en el fuego eterno, en aquel lugar de tormento, allí tú tendrás que adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua Mashiach. Por eso yo te invito a que en este momento medites en tu corazón, medites en tus obras, medites en tu comportamiento, cómo estás actuando en este momento. Y quizás, y si estás obrando mal, que empieces a buscar del Señor para que no tengas que esperar a que tú vayas a una eternidad sin Dios y en un lugar de tormento tengas que adorar a nuestro Señor Jesucristo, Rey Melech Adonai Yeshua Mashiach, allí, separado del Padre, separado del Hijo, separado de la gloria de Dios. Allí, este es el momento en que tú tienes que empezar a meditar. Aquí está diciéndole el Señor,
hablando de su reinado eterno. Mira lo que me dice allí en el libro de Gisgalus o el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15 al 17. Escúchame bien esto que está diciendo la palabra del Señor. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, el shofar, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adonai, de nuestro Señor y de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Escucha esto: reinado eterno. Reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Elohim en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Elohim, adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Adonai Elohim, todopoderoso, el Shaddai, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Mira esto: el que era, es el que eres, el que eras y el que has de venir. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la Biblia dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, que Él reinará por los siglos de los siglos. Y aquí entonces estamos mirando que el reinado de Cristo, el reinado de Hamashiach, es un reinado eterno. Por eso te estoy diciendo, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga, es el momento en que nosotros tenemos que meditar en nuestros caminos y saber si estamos actuando correctamente delante de la presencia de Dios. Ahora, el siguiente punto es enviado por el Abacadosh, enviado por el Abacadosh. Y dice allí en el libro de Bereshit o de Génesis, capítulo 37, versículos del 12 al 14, de la siguiente manera: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a Joseph: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Aquí encontramos entonces como el padre de Joseph manda a Joseph a donde sus hermanos para que los vea, para que vea cómo están y que le traiga la respuesta. Ahora quiero decirte una cosa: así como el padre, Israel mandó a Joseph a ver cómo estaban sus hermanos, el padre, el Abacadosh, ha enviado a su hijo, a su ven aquí a la tierra para que él mire cómo estamos, cómo están las ovejas, y para que le llevemos, para que él, perdón, le lleve la respuesta. El Señor Jesucristo vino a mirar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino por las ovejas, primeramente por las ovejas perdidas del pueblo de Israel, pero también vino por las ovejas perdidas de la humanidad. Y la respuesta del Señor, la respuesta del Hijo, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, es que cuando Él regrese a la presencia del Padre, cuando Él regrese a la presencia del Abacadosh, le dirá y le dirá: he entregado mi vida en rescate por la humanidad. Aquel que se haya lavado en mi sangre será salvo. Aquel que se haya lavado en mi sangre podrá entrar en tu presencia. Aquel que se haya lavado en mi sangre, que se haya arrepentido de sus malos caminos, no me haya recibido, me haya entregado su vida, haya aceptado mi reinado eterno, yo le he dado vida eterna, y esa será la respuesta. Entonces quiero decirte una cosa: nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, fue enviado por el Abacadosh, por el Padre Santo. Dice Yohanan, capítulo 5 de Yohanan, versículo 36, Juan 5:36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Yohanan,
porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Es interesante, mi amado hermano, mi amada hermana, dice que él tiene mayor testimonio que Johanán, el de Tebirá, que Juan el Bautista, porque las obras que el Padre, que el Abba le dio para que cumpliesen, las mismas obras que él hace, dan testimonio de él, que el Padre me ha enviado. Es interesante, él nunca vino a decir que él era el Mesías, nunca vino a decir que él era el Salvador del mundo, él nunca vino a decir, él mostró con sus obras, con su actitud, con su vida, que él era el enviado del Padre, que él era el Mesías prometido, que en él se estaba cumpliendo toda la de Barre Hachem, toda la palabra de Dios, desde Bereshit hasta Malaquías, se cumplió en Yahshua HaMashiach, en nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la palabra se cumplió y él dice, son las obras que yo hago, las que dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Él fue enviado por el Abacadosh con el propósito de mirarnos, de rescatarnos, de llevarnos a la presencia del Padre. Entonces, quiero decirte una cosa, así como Joseph fue enviado por Israel a donde sus hermanos, así nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, fue enviado por el Abacados a la humanidad para que de esa manera no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. El siguiente punto, a lo suyo vino, a lo suyo vino. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? A lo suyo. Mira lo que dice aquí, versículo 15 al 17. Y lo halló un hombre andando él, errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Joseph respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. A lo suyo vino. ¿A qué vino? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es lo que hemos venido haciendo énfasis. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A quién había ido a buscar? Él había ido a buscar primeramente a las ovejas de los hijos de Israel. Aquí Joseph fue a buscar a sus hermanos, las ovejas de los hijos de Israel que estaban apacentando. Y cuando él llega allí, dice que ya no estaban. Pero él va tras sus hermanos y los halla en Dotán. Entonces, ¿a qué venía? A buscarlos. Él vino a buscarlos, él vino a buscar al pueblo de Israel, así nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, vino allí dice en capítulo 1, versículo 11 del Evangelio de Johanán, Evangelio de Juan, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Escucha bien esto. A lo suyo vino. ¿A qué vino? ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué vino? Rebemelech Adonai Yahshua HaMashiach. Él vino a rescatarnos. Él vino a darnos vida. Él vino a llevarnos a la presencia del Padre. Él vino a hacer de nosotros nuevas criaturas. Aquí dice, a lo suyo vino. Lo suyo vino, lo suyo es a entregar su vida en rescate. Pero aquí sigue siendo, y los suyos no le recibieron. ¿Quién eran los suyos? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel eran los primeros que tenían que haber aceptado la voluntad del Abacados. Eran los que tenían conocimiento de la palabra de Dios, tenían conocimiento del Tanaj. Ellos sabían, conocían lo que decía, lo que decían los escritos, lo que decían los profetas, lo que decía toda la palabra de Dios, pero ellos no le quisieron recibir. Aquí dice que cuando él vino, ellos se alejaron, se fueron, y aún así, aunque ellos se alejaron, aunque ellos se fueron, él los encontró. Él ha venido buscando al pueblo de Israel, lo está llamando al arrepentimiento, como está llamando al arrepentimiento a toda la humanidad. Recuerda que el versículo 12 de Johanán 1 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya vamos a terminar aquí el punto siguiente.
que encontramos aquí es conspiración para matarle, conspiración para matarle. Versículo 18 al 20 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia devoró y veremos qué será de sus sueños. Aquí volvemos a encontrar entonces a este Joseph que va a buscar a sus hermanos, que va a buscar a la humanidad, que va a buscar primeramente al pueblo de Israel, y cuando el pueblo de Israel lo ve llegar, cuando el pueblo de Israel lo ve predicar, lo ve llevar el mensaje, el evangelio del reino, les está amonestando de sus malas obras, a pesar de que lo amonestan, ellos en vez de aceptarlo, lo aborrecen, no quieren que reine sobre él, y entonces ahora, a pesar de que él ha mostrado su amor para con ellos, ellos ahora conspiran para matarle. Ven en Yahshua un soñador, ven en Yahshua a un hombre que se siente un rey, que se siente un príncipe. Él no se sentía un rey. Yahshua no se sentía un rey. Jesús no se sentía un rey, no se sentía un príncipe. Él es el rey de reyes y señor de señores. Él no tenía sueños. Él venía con un propósito específico y era buscar y salvar lo que se había perdido, buscar y salvar al pueblo de Israel, buscar y salvar al pueblo gentil, buscar y salvar a la humanidad. Pero ahora estos conspiran para matarle. Estos no desean que él reine sobre ellos. Ellos no desean que el Señor Jesucristo aceptarlo como el Mesías, y ahora deciden acabar con su vida. Ellos conspiraron para matarlo. Los hermanos de Joseph conspiran para matarlo, y los hijos de Israel de la misma manera conspiraron para quitarle la vida a nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yahshua Mashiach. Dice versículo 3 al 5 de Matillahu, capítulo 26, Mateo 26, 3 al 5, dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. ¿Quiénes eran los principales sacerdotes? ¿Quiénes eran los escribas? ¿Quiénes eran los ancianos del pueblo que se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás? Eran los representantes del pueblo de Israel. Recuerda que los hermanos de Joseph eran los representantes de las tribus que iban a nacer de ellos. Y aquí encontramos los representantes del pueblo de Israel reunidos en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y dice la palabra del Señor, versículo 4, y tuvieron consejo para prender con engaño a Yahshua y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Es interesante, aquí encontramos entonces a un José aborrecido por su pueblo, a un Joseph que representa, que es un tipo de Hamashiach y que ha sido rechazado por los suyos, que ha sido rechazado por una humanidad perversa, por una humanidad pecadora, por una humanidad que no ha querido tener en cuenta a Dios. Pero quiero decirte una cosa, el Señor nos ama, el Señor quiere hacer de nosotros nuevas criaturas, el Señor quiere cambiar nuestra vieja naturaleza, cambiar nuestro lamento en baile, quiere darte a ti vida y vida eterna, pero la única forma en que nosotros podamos tener vida eterna es a través de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yahshua HaMashiach. Y la pregunta que yo quisiera hacerte en este día es: ¿cómo está tu vida delante de la presencia del Padre? ¿Cómo está tu vida delante de la presencia de Dios? ¿Estás caminando por caminos no rectos? Quizás tus obras son malas,
Quizás tú digas, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, pero estás atentando contra tu vida, estás atentando contra tu integridad, estás atentando contra tu vida física, espiritual, estás atentando contra con tu actitud, contra los que te rodean, contra tu prójimo, contra tu familia, estás atentando contra el buen nombre de tu familia y no has podido entender. Quizás has estado hasta este momento aborreciendo al Señor Jesucristo, no has querido que Él venga y tome control sobre tu vida, tome control sobre ti. Quiero decirte una cosa, el Señor ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dice, yo he venido para que ustedes tengan vida eterna, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. En la casa de mi Padre, en la casa del Abados, muchas moradas hay. Voy pues a prepararles una para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cómo está nuestra vida delante de la presencia del Padre? ¿Cómo está nuestra vida delante de la presencia del Señor? ¿Estamos actuando correctamente? Estamos actuando, le hemos entregado al Señor nuestra vida, le hemos pedido perdón y le hemos pedido que entre en nuestra vida y que cambie nuestra vieja manera de vivir y haga de nosotros una nueva criatura. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, si tú aún no le has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, a Rebe Melech, a Adonai Yeshua HaMashiach, aún no lo has recibido en tu corazón como tu único y tu suficiente Salvador, quiero decirte en este momento que este es el día aceptable, que esta es la hora de salvación. Este es el momento que Dios ha escogido para que tú le entregues tu corazón al Señor, para que el Señor haga de ti una nueva criatura. Si aún no lo has hecho, yo te invito en este momento a que le entregues tu vida al Señor Jesús y que le pidas al Señor que cambie tu vieja forma tu vieja manera de vivir. Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, o primera o segunda, no recuerdo bien, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas. Si aún no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que lo hagas en este momento. Solamente tienes que hacer una oración de fe, creyendo. El Señor dice a través de Pablo en Romanos 10, versículo 9, dice que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, confesares con tu boca que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, en Rebe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, y crees que Dios le levantó entre los muertos, necesitas confesarlo ahora con tu boca. Simplemente tienes que hacer una oración de fe como la que yo te voy a proponer en este momento y recibirla en tu corazón. Solamente dile en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón y suficiente Salvador. Perdona mi pecado, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración como esta, ya has recibido al Señor en tu corazón, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, Él ha cambiado tu manera de vivir y ahora eres una nueva criatura. 3 recomendaciones que quiero darte antes de terminar esta meditación es: número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios en oración y llévale tus necesidades, tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas. Llévale todas tus inquietudes al Señor y ten la certeza que el Señor estará allí para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor de oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte. No dejes de congregarte, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje de la palabra de Dios y
Llénate de su presencia. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu programa, Una Palabra y Eficaz, la de Bar de Hachén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y será hasta una próxima ocasión cuando volvamos a este tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hachén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, no dudes en compartirlo a tus amigos en las redes sociales. Bendiciones para todos y gracias por habernos